Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros por primera vez en el canal a Miguel Urbán, activista, estudió Historia en la Complutense de Madrid, hasta hace poco fue eurodiputado por Anticapi, bueno, estuvo también en Podemos. Y Miguel, antes te he dicho, mientras estábamos hablando antes de la entrevista, que te iba a dar un dato. Tú hace 10 años, estuviste en Londres, el Eso es. 2015, y estuviste allí dando charlas, instruyendo a chavales, cuando en la época y el boom de Podemos. Y yo no sé si tú te acuerdas de mí, pero yo fui uno de los chavales a los que tú instruiste, a los que le diste charla allí en Londres, tío. Hostia, no lo sabía, no lo sabía. Joder, Sí, qué sí, bien. sí, sí. Eh, O sea La verdad fue en la que universidad, ¿no? Varias charlas que estuvimos ahí fueron dando. varias. La que tú diste, la que yo estuve contigo fue en un pub. Lo que pasa es que Ah, también, mi es memoria es verdad. una mierda, pero, pero fue en un pub, tío. Además estaba justo al lado tuya. Al lado, al lado, al lado, al lado. Así que nada, agradecértelo y que, bueno, que a veces las semillas, pues, toman tierra y yo qué sé. Que a veces Pues sirve de recordación. me alegro un montón, vamos, ¿sabes? O sea, qué pedazo de anécdota. Sí, tío, estaba pensando, digo, hostia, ¿este qué coño se va a acordar de mí? Pues, a ver, Miguel ha hecho la cuarta edición de este libro, ¿vale? Trumpismo, que os lo recomiendo, sobre todo por la época en la que estamos viviendo, con este auge de la de ola reaccionaria, por eso traemos a Miguel al canal. Y yo la primera pregunta que te quiero hacer, Miguel, es mm, que yo creo que se hace mucha gente, ¿no? ¿Cómo llega una persona como Trump o como Milei al poder, ¿no? Porque son personajes que tú los ves y dices, hostia, estos tíos están locos, ¿no? En plan, pero ¿cómo es posible que reciban el apoyo mayoritario de la sociedad? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, yo creo que habría que preguntárselo un poco a los italianos como veintipico o 30 años antes, ¿no? ¿Cómo Berlusconi llegó al poder, ¿no? ¿Sabes? O sea, cómo alguien como Berlusconi consiguió llegar al poder en Italia, en donde había estado el Partido Comunista, quizás más importante, con más fuerza, ¿no? De prácticamente de todo lo que sería la Europa occidental, ¿no? Una sociedad que más allá incluso del Partido Comunista había tenido una potentísima clase obrera, igual que la Argentina, ¿no? Yo creo que la Argentina puede ser la clase obrera más potente, más organizada del continente latinoamericano, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este tipo de fenómenos, ya sea Berlusconi, ya sea ahora Meloni, ya sea Trump, Bolsonaro en Brasil, ¿no? Justo después de la época progresista de Lula y Dilma, o el propio Milei lleguen al poder. Yo creo que no lo podemos entender sin comprender que estamos en un momento de crisis sistémica. Estamos en una auténtica crisis de régimen capitalista, utilizando la terminología de crisis de régimen de Gramsci, ¿no? Una crisis de régimen que podríamos decir que es la conjunción de una serie de crisis, un momento de policrisis, en donde yo fundamentalmente destaco dos, ¿no? Una crisis del neoliberalismo, una crisis de lo que ha sido la gobernanza neoliberal y la propia conceptualización del neoliberalismo hasta ahora y cómo hemos visto una mutación, ¿no? Del neoliberalismo progresista, utilizando o parafraseando a Nancy Fraser, a una mutación cada vez más autoritaria, hacia un autoritarismo neoliberal, en donde vemos una recolonización del mundo, en donde vemos nuevos choques interimperialistas. Lo que hemos visto en Ucrania y estamos viendo en Ucrania es un buen ejemplo, pero lo que está pasando en Palestina es otro magnífico ejemplo para entender la ruptura del marco de gobernanza de lo que conocíamos como derechos humanos, derecho internacional. Todo está saltando por los aires en una deriva cada vez más autoritaria que está muy relacionada con esa mutación neoliberal, de ese autoritarismo neoliberal. Y la segunda crisis que para mí lo cambia todo, que es la crisis climática, la crisis ecológica, en donde en cierta medida podemos decir que la crisis ecológica ha cancelado la última utopía viva que queda de la modernidad, la utopía del capitalismo, la utopía del crecimiento sin límites. Por primera vez somos conscientes de que en un mundo finito no se puede crecer sin límites. Y el problema es que no hay capitalismo sin crecimiento sin límites, no hay capitalismo sin crecimiento, sin lógica de crecimiento. Y somos incapaces,
en una sociedad capitalista de imaginar un futuro que no signifique crecimiento, porque siempre hemos asociado la cuestión del crecimiento con el progreso y crecimiento y progreso era futuro. Lo que siempre nos decían, ¿no? De vosotros viviréis mejor que vuestros padres, nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. Ahora mismo somos conscientes de que es muy posible que nuestros hijos, nuestras hijas, vivan peor que nosotros. Eso ha cancelado no solo la lógica del crecimiento, sino ha cancelado la propia capacidad de imaginar un futuro dentro del capitalismo. Ha cancelado el futuro. Y eso genera una serie de pánicos, de miedos, que fundamentalmente atenaza, además, normalmente a la población más joven, ¿no? Que se muestra muy bien en los datos de opinión, que se muestra muy bien en todos los datos demoscópicos, sociológicos, donde hay estudios, ¿no? En donde el imaginario ante el futuro es aterrador para la gente. Y ante ese mundo en llamas, aterrador, en crisis, la extrema derecha ofrece seguridad. Seguridades conocidas, seguridades palpables, seguridades que puedas tocar por la mayoría de la población. ¿Y cuáles son? ¿Imaginar el futuro? ¿Imaginar una gestión de esa crisis de régimen? No. Lo que nos propone la extrema derecha es un regreso al pasado. Es como si pudiéramos coger la maquinita, ¿no? De regresar al pasado y volver a un mundo en donde el capitalismo no ha sido cancelado por la crisis climática, en donde podemos crecer sin límites, en donde puedo entrar al centro de Madrid quemando toda la gasolina que quiera, porque eso es libertad, ¿no? En donde puedo utilizar todo el pesticida que quiera en los campos, porque para eso son míos, en donde las diversidades sexuales sigan encerradas en los armarios, ¿no? Ese mundo de seguridad que no es racional, pero estamos en un momento de pasiones y no de razón. Esa es la fuerza de la extrema derecha, el aportar un mundo de seguridad. ¿Cuál es el gran, eh, podríamos decir, lema de Trump? Volver a hacer grande América otra vez, ¿no? El MAGA. ¿Qué mayor regreso al pasado que ese? Que volver a renacer al imperio norteamericano, ¿no? Qué elemento tan profundamente reaccionario. Pero ¿qué es lo que nos propone Vox? Vox no nos propone volver a la España imperial de Carlos V, nos propone volver a la España del pelotazo de Aznar. ¿Qué es lo que nos está proponiendo Milei? Volver a la Argentina de Medem. ¿Qué es lo que en cierta medida uno de los grandes elementos clave para entender y comprender cómo alguien como Berlusconi o como Trump han seducido a sectores sociales cada vez más asustados? Ofrecen seguridad. Dentro de esa lógica de autoritarismo, ofrecen seguridad. ¿Qué es lo que ofrece también Trump? Ofrece recuperar el sueño americano, recuperar el modelo de vida americano en su máxima expresión. De hecho, tanto Berlusconi como Trump expresan eso, ¿no? Un elemento aspiracional, ¿no? Del sueño americano, del el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Triunfador. Eso es lo que están expresando este tipo de figuras y no podemos entender cómo cautivan y la victoria y cómo colonizan los espíritus de una parte, incluso de sectores que votando a Trump, a Berlusconi, a Le Pen o a Milei están votando en contra de sus propios intereses, es justamente por esa búsqueda de seguridad. Y, o sea, hablas de crisis imperialista de Estados Unidos, sistémica y climática. Y yo me pregunto, es una oportunidad perfecta para la izquierda, ¿no? O sea, te quiero decir, para proponer algo y que no sea la extrema derecha la que se lleve ese descontento. ¿Qué le pasa a la izquierda? ¿Dónde está la izquierda, Rubén? Claro, o sea, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué seguridad ofrece la izquierda? Ante estas crisis, ¿cuáles son las seguridades que está ofreciendo o que estamos ofreciendo? Yo me incluyo, ¿no? En ese sentido. ¿Somos capaces de imaginar un futuro más allá del capital? Lo digo porque ahora mismo somos capaces de imaginar un futuro que no significa crecimiento. ¿Cómo gestionamos la crisis climática? Lo digo porque muchas veces parece que los verdaderos antisistema son Trump, Milei, Bolsonaro,
y que nosotros estamos sujetando el sistema, ¿no? No lo tiréis, que no era tan malo, ¿no? Las democracias burguesas no eran tan malas, por Dios. Claro, o sea, al final nos vemos que ante la barbarie, por ejemplo, que están pasando en Palestina, nosotros defendemos a la UNRWA. Defendemos el derecho internacional, ¿no? Cuando históricamente siempre habíamos criticado ese propio derecho internacional que había perpetuado una dinámica de ocupación y de colonización sobre Palestina. Pero bueno, era una colonización más humana, al final no era tan dura, no era un genocidio tan descarnado como el que vemos ahora mismo, ¿no? La izquierda aparece como la parte humana de este sistema inhumano, de este sistema que genera tantas desafecciones y tantos desgarros entre partes cada vez más importantes de la población que son dislocados, ¿no? Que quedan dislocados ante este sistema, ¿no? Y el problema es que tenemos que saber cómo conjugar, cómo reconstruir un proyecto, si no lo queremos llamar socialista, a mí me gusta decir socialista, o mejor, ecosocialista, ¿no? Si no queremos llamarlo ecosocialismo, por lo menos donde podamos imaginar una sociedad más allá del capital. Porque nuestra incapacidad de imaginar una sociedad del capital nos lleva a que nuestra única visión del futuro sea distópica. Nuestra única visión del futuro sea el fin del mundo. Y está ligado. Nuestra incapacidad de imaginar una sociedad más allá del capital nos lleva a que nuestra única posibilidad sea el fin del mundo, ¿no? Ante esto tenemos que pensar qué mundo queremos, reconstruir esa lógica, porque es la única que nos puede aportar una propuesta, en cierta medida un principio de esperanza del por qué luchar, ¿no? Claro, yo no lucho simplemente para que me suben el salario mínimo, que está muy bien, que no lo critico, que al revés, que es muy importante. Pero vamos más allá. ¿Qué significa vivir mejor? Porque ahora mismo la principal contradicción ya no es el capital trabajo, sino el capital vida. Nos estamos jugando nuestra vida y la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos un proyecto macro, un proyecto de sociedad, un proyecto de civilización, un proyecto de buen vivir, un proyecto ecosocialista a la par que construimos también en el mientras tanto, ¿no? Porque en el entre hoy y el ecosocialismo hay un trecho amplio, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese trecho? ¿Cómo comprendemos que una parte muy importante para la población ahora mismo no es la dicotomía izquierda-derecha, sino la dicotomía es dentro-fuera del sistema? ¿Cómo no les cedemos a esta ola reaccionaria global, este autoritarismo reaccionario del que yo hablo en el libro, ¿no? A la hora de buscar una categoría, ¿no? Para el fenómeno al que nos estamos enfrentando, ¿cómo no le cedemos a este autoritarismo reaccionario ni la primacía de la protesta ante este sistema, ni la lógica del fuera del sistema, ni tampoco un elemento, palabras que han sido claves para la izquierda, soberanía, o sea, una serie de elementos que han sido la antiglobalización, que han sido ocupados, que han sido raptados, ¿no? Por este autoritarismo reaccionario, ¿no? Y yo creo que hay que recomponer eso. ¿Cómo ofrecemos seguridades, Rubén? ¿Cómo ofrecemos seguridades que sean conocidas, que sean palpables, que no sean futuribles, ¿no? Que sean presentes? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo reconstruimos comunidad? ¿Cómo reconstruimos organización? ¿Cómo ofrecemos seguridad? Son elementos que tenemos que aportar. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. El momento político de crisis sistémica, de crisis de régimen en el que nos encontramos, está tirando por la borda el mantra de los tertulianos o tontulianos de ciencias políticas de los medios de comunicación, ¿no? Que siempre nos habían dicho que las mayorías sociales y electorales se construyen desde el centro y la moderación. Toma centrado moderado el señor Trump. Toma centrado moderado el señor Orbán. Toma centrado moderado Bolsonaro. Y el top ten de los centros moderados, el argentino con motosierra. Lo que está demostrando este autoritarismo reaccionario es que se pueden construir mayorías sociales, mayorías electorales,
desde los márgenes del sistema en una lógica antisistémica y de radicalidad de protesta, de propuestas. Mientras vemos esto, tenemos a una parte muy importante de la izquierda que cada vez se modera y cada vez se centra más. Ahí tenemos también otra parte del problema, ¿no? No, yo creo que no es unívoco, no solo tenemos un problema, sino que tenemos una serie de elementos sobre los que tenemos que reflexionar, pensar y sobre todo tenemos que entender que estamos ante un cambio de época. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. No podemos mirar con las gafas del pasado lo que está pasando ahora mismo. Hay dos tentaciones con la victoria de Trump, que es Trump es un accidente de la demografía norteamericana. Bueno, cuando pase los 4 años de Trump, volverá a la normalidad, ¿no? Volveremos a tener el paraguas de la OTAN, volveremos a tener a un socio fiable en Estados Unidos, volverá a la globalización feliz y el neoliberalismo progresista, ¿no? Y la otra es, Trump es el catalizador de lo que está pasando. Yo creo que no podemos caer ni en uno ni en otro. Trump no es un accidente, pero tampoco es un catalizador. Trump es la conclusión lógica del cambio de época en el que nos encontramos. Y creo que eso es importante asimilarlo para poder volver a configurar también como izquierda, volver a pensar el mundo en este cambio de época en el que nos encontramos. Ya ves que el libro habla de cosas de más que de la extrema derecha. Sí, 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 sí. También mencionas eso, la figura mediatizada, lo que has dicho ahora de Trump, de Milei. Y yo te quería preguntar aquí cómo combatimos, porque al final estos medios de comunicación, pues uno lo tiene Elon Musk, el otro Zuckerberg. Los grandes medios, en el caso de España, Mediaset y A3 Media, pues en manos de fondos de inversión, de grandes multinacionales, etcétera. Eh, ¿Cómo hacemos nosotros desde la izquierda para mandar un mensaje ecosocialista con el que estoy de acuerdo cuando ellos tienen tanques mediáticos y nosotros tenemos pira China? Esto parecería un Palestina-Israel, básicamente. Pues aprendamos también un poco de la resistencia, ¿no? Yo creo que si intentamos combatir tanques contra tanques, ellos van a tener siempre los mejores tanques. Yo creo que nuestro campo de batalla no es ese. Nuestro campo de batalla es un campo más de guerrilla que de trinchera, ¿no? Es un campo más de emboscada que de tanques contra tanques, ¿no? Yo creo que nuestro campo es más el construir comunidad, el tejer centros sociales, el construir movilización, ¿no? Estábamos hablando del impacto, por ejemplo, y mucha gente habla del impacto que tiene la extrema derecha en el voto juvenil, ¿no? Últimamente. Y de hecho, si vemos las elecciones del 2024, las elecciones europeas, vimos que la extrema derecha tuvo una importancia muy fuerte, o en el auge de la extrema derecha tuvo una importancia muy fuerte el voto juvenil. 5 años antes, en 2019, el gran beneficiado del voto juvenil fueron los verdes. 2019. ¿Qué pasó en el 2019? Yo creo que la gente ya no se acuerda de Fridays for Future, la gente ya no se acuerda de todas las movilizaciones, huelga por el clima, todas las movilizaciones. De hecho, Fridays for Future convocó 1.900 huelgas estudiantiles la semana previa a las elecciones europeas. Ahí tienes tu guerrilla, ¿no? Ahí tienes donde somos imparables, ¿no? Cuando pasó lo de la Dana, por ejemplo, yo recuerdo que viendo solo las redes sociales decías, hostia, nos están masacrando, ¿no? O sea, uff, te daba miedo. Claro, y luego viste lo de Paiporta y cómo lo organizaron, ¿no? Que al final eran 30 personas, pero cómo lo organizaron también comunicativamente, mediáticamente, todo el tema de los bulos, la industria del bulo que tienen construida, en donde conectan televisiones, redes sociales, generación de contenido a través de youtubers, cómo el propio algoritmo favorece eso, cómo la dinámica de negocio dentro de las redes sociales favorece eso. O sea, no es solo Zuckerberg o el propio Elon Musk, sino la propia dinámica de negocio de las redes sociales favorece un tipo de contenido, favorece la monetarización de ciertos elementos y se ha construido una gran industria del bulo en donde Vito Quiles no es así solo porque se lo crea.
no solo por una cuestión ideológica, sino porque gana dinero con eso. ¿Sabes? Igual que el Condenas, ¿sabes? O sea, no es solo una cuestión ideológica, es un tema económico, donde se ha convertido en un gran negocio para ellas y para ellos, ¿no? Entonces, ante esto, yo quiero recordar cómo 4 días después de lo de Paiporta, había 150.000 personas en las calles de Valencia gritando: Mazón, dimisión. Porque todos estos bulos que vimos en Valencia, toda esta guerrilla mediática de la extrema derecha, su único objetivo era salvar al soldado mazón, ¿no? Salvar al soldado mazón de la responsabilidad criminal que había tenido. Pero al final, yo creo que es muy importante que las redes sociales no nos impidan ver a los movimientos sociales valencianos, a las redes de apoyo mutuo, a toda esta lógica de tejer solidaridad, en donde nosotros tenemos una capacidad infinitamente mayor de la que ellos tienen. Por mucho que intenten jugar a hacerse 4 fotos limpiando 4 calles, ¿no? O repartiendo unos camiones de comida, ¿no? O sea, se ve que ellos no tienen implantación social, que están entrando en nuestras casas, en nuestros barrios, no porque tengan un centro social, no porque entran por aquí, por el móvil, ¿no? ¿Cómo combatimos eso, no? Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que reforzar nuestras fortalezas, tenemos que reconstruir esas lógicas de comunidad, tejiendo en nuestros barrios, ¿no? Y planteando, más que tanques, guerrillas comunicativas, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? En el libro mencionas también el fenómeno Alvise, se acabó la fiesta. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencia, qué diferencias ves entre Alvise, se acabó la fiesta, y Santiago Abascal y Vox? Bueno, yo creo que son dos fenómenos distintos, aunque los sujetos puedan parecer similares, ¿no? O sea, en cierta medida podemos decir que los dos son unos vividores de la política, ¿no? Y unos oportunistas que estarían en cualquier sitio, y lo han demostrado, ¿sabes? Para seguir viviendo de los chiringuitos, ¿no? De lo que hablan. Pero yo creo que sí que expresan políticamente dos fenómenos distintos, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Muchas veces vemos a estos autoritarismos reaccionarios como unívocos, ¿no? Como si fueran lo mismo. Y no. Yo creo que hay que entender que son poliédricos, o sea, que tienen diferencias, que tienen matices y que tienen influencias distintas. De hecho, el propio Alvise está en el antiguo grupo de Vox, y Vox ha creado un nuevo grupo con Le Pen y Orban, ¿no? El de Patriotas, y Alvise estaría con Meloni, ¿no? Aunque Alvise intentó entrar en el de AfD, en el de Alternativa por Alemania, y no le dejaron. Ha entrado donde le han dejado, ¿no? O sea, realmente. Yo creo que eso no sería un elemento muy definitorio. Pero yo creo que sí. Primero, Vox es un partido más clásico al uso, ¿no? De lo que podría ser las extremas derechas más clásicas en el continente. Tiene reminiscencias mucho más vinculadas con el pasado, al estilo una recuperación un poco del franquismo, ¿no? Vas a ver a Alvise en esa lógica, ¿no? Donde Alvise se parece más al fenómeno de Ruiz Mateos. No sé si te acuerdas, ¿no? De la candidatura de Ruiz Mateos. La candidatura de Ruiz Mateos también no fue un partido, Vox sí es un partido, se acabó la fiesta, era una coalición de electores. Ruiz Mateos fue una coalición de electores y consiguió 2 eurodiputados. O sea, de hecho, si hubiera conseguido los mismos votos, en este caso hubiera conseguido 3, 4 diputados la candidatura de Ruy Mateos, con lo cual vemos que hay un elemento parecido al de Alvise. Alvise tiene una utilización más de ciertas redes sociales, ¿no? No podríamos entender a Alvise sin su canal de Telegram, ¿no? Y el impacto que tiene. Alvise se construye más dentro de una lógica de conspiranoia, ¿no? Más que la que ya utiliza Vox en ese sentido, ¿no? De hecho, podríamos decir que Alvise consigue o se construye en el voto magufo, ¿no? Y de hecho no podríamos entender el fenómeno de Alvise, Vito Quiles, estado de alarma, sin ver, sin analizarlo en el marco de la pandemia.
¿no? Y yo creo que esto es un elemento también muy importante. Alvise, el fenómeno Alvise no se puede entender sin la pandemia. Y yo creo que este es un elemento muy importante. Alvise es un fenómeno también de la fachosfera, que no es lo mismo que Vox. Vox se construye ahí, pero no podríamos decir que Alvise es un poco la fachosfera hecho voto, ¿no? En vez de hecho carne, hecho voto, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es una diferencia importante. Alvise intenta plantear una cierta renovación en algunos elementos donde Vox es más casposo, es más tradicional, ¿no? Por ejemplo, la cuestión animalista. Vox apoya el tema corridas de toros, Alvise no. De hecho, Alvise se homologaría más a lo que intenta hacer también Dani Estevez de Desocupa, con el tema de animalista, ¿no? Ellos ven un nicho electoral ahí y ellos se posicionan. Luego también Alvise enfatiza más la lógica antiestatal, antiestado y antipolítica de Milei, ¿no? O sea, esto de que sortee el sueldo ya lo hacía Milei cuando era diputado. O sea, Alvise no inventa nada, ¿eh? Alvise trae todo. Hacia acá, como buen oportunista político, tiene olfato, ve un poco lo que funciona y a partir de ahí intenta ponerlo en práctica, sobre todo buscando un nicho electoral propio alejado de Vox. ¿Realmente Alvis es un animalista? ¿Realmente Alvis está en contra de los toros? No lo sé, pero me da igual. Yo creo que no lo hace por un elemento ideológico, sino por una cuestión de diferenciación y porque entiende que hay un nicho electoral que no ocupa Vox, que no puede ocupar Vox en ese sentido. Y en este elemento creo que son complementarios, ¿no? O sea, y apelan aunque puedan tener un electorado en algunas partes compartido, creo que también apelan a diferentes electorados. Y quien debería estar preocupado con ambos fenómenos, como lo está, es el propio Partido Popular. Y una cosa, cuando hablas de, bueno, de el auge de este neoliberalismo autoritario, que bueno, de por sí, las dos palabras, ¿no? Neoliberalismo y autoritario, ya de por sí el neoliberalismo es autoritario. ¿Por qué añadirle el autoritario detrás? Porque creo que sí que está habiendo una mutación. O sea, hasta ahora, evidentemente no le puedo decir a los chilenos y a los argentinos que el neoliberalismo no es autoritario, ¿no? Y cómo se aplicó el neoliberalismo, ¿no? Con una dictadura de por medio, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una mutación a nivel global en donde l- varios elementos de crisis, ¿no? La crisis económica, pero también la crisis de la tasa de ganancia, ha hecho que el neoliberalismo necesite ocupar todos los espacios y mercantilizarlos, ¿no? Eh, y en ese sentido, en cierta medida, estamos viendo una mercantilización de los espacios públicos y una mercantilización y ocupación de los espacios democráticos, de la democracia liberal, tal como lo conocíamos, y de hecho hay fenómenos como las democracias iliberales, ¿no? Putin, Erdogan, Orbán, lo que está intentando hacer Trump en ese momento, saltándose todo el tema de separación de poderes, contra las minorías, todo esto, y ese tiene una lógica de un autoritarismo que no solo influye en este momento reaccionario, sino que lo podemos ver en la Francia de Macron, lo podemos ver en la ley Mordaza, en el Estado español. O sea, vemos que la propia democracia liberal, no solo por la extrema derecha, sino en general por el sistema, está menguando, ¿no? Y ahí es donde yo encajo esa deriva cada vez más autoritaria, en donde ya no lo vemos solo en el sur global, si lo vemos también en el norte, y donde ya no solo responde a una lógica de enfrentamiento por o contra organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de la clase, ¿no? Sino que ya es una ocupación del conjunto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento también muy importante y distintivo de lo que sería ese neoliberalismo autoritario, en donde también el modelo de gobernanza y cómo está quebrándose, yo creo que es palpable. Antes hablábamos de Palestina, pero por ejemplo, Ecuador, con Noboa, donde tenemos ahora elecciones, cuando Noboa ocupa y allana la embajada de México
para llevarse a Jorge Glass, que tenía el estatuto de refugiado. Eso no había pasado ni en las dictaduras del Consur, de Argentina y Chile, donde siempre se había respetado el estatus, ¿no? Del Tratado de Viena, consular. Eso no se respetó. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a Novoa? ¿Ha habido algún tipo de sanción? No, ninguno. Porque lo que conocíamos de gobernanza ha saltado por los aires. Y eso es previo a Trump. No es por Trump, pero Trump acelera esa dinámica, ¿no? Acelera esa dinámica autoritaria del neoliberalismo que estamos viendo. Y sobre todo es más clara, ¿no? Es más descarnada. ¿Sabes? Es como si antes del vídeo de IA de Trump sobre Gaza no se estuviera cometiendo un genocidio. Sí se estaba cometiendo con Biden, ¿no? El problema es que Trump es más descarnado, es más claro, es más grosero, ¿no? En ese sentido. La última pregunta, Miguel, en 3 minutos. Si yo te diera una bolita de cristal ahora mismo, ¿tú crees que ante el ascenso de toda esta ola reaccionaria del neoliberalismo autoritario veremos un gobierno de Abascal y Feijóo? Lo único que nos puede salvar a día de hoy de Abascal y Feijóo es Abascal y Feijóo. O sea, yo creo que tenemos una de las peores derechas y ultraderechas de Europa, ¿no? ¿Sabes? O sea, y yo creo que solo, o sea, ahora mismo sus propias incompetencias, ¿no? ¿Sabes? Están lastrando sus oportunidades electorales. Pero más allá de esto, ¿no? Que es un poco jocoso, yo creo que depende de lo que hagamos nosotros también. No solo depende de sus errores, sino depende de nuestros aciertos, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento importante. Y nuestros aciertos no se pueden construir en torno a atajos electorales. O sea, esto no es, para enfrentarnos a este fenómeno no va de atajos electorales, sino cómo reconstruimos tejido social, cómo reconstruimos lazos de clase, comunitarios, cómo reconstruimos organización social, cómo volvemos a conseguir esas 1.900 huelgas climáticas, ¿no? Cómo reconstruimos movimientos que gobierne quien gobierne, defiende las pensiones. Lo digo porque nos han subido la edad de jubilación. Gobierne quien gobierne, se enfrenta a la enfermedad senil del capitalismo, que es el militarismo. Gobierne quien gobierne, plantea que es necesario la nacionalización de sectores estratégicos de la economía para poder enfrentar esta crisis climática en una lógica de bien común. ¿Cómo construimos y reconstruimos esto? ¿No? Yo creo que es fundamental. Mira lo que está pasando en Grecia. En Grecia estamos viendo las movilizaciones más importantes de historia reciente de Grecia contra un gobierno de derechas. Sirisa ahora mismo en las encuestas tiene un 6-7% de voto. ¿Cómo conseguimos construir sujetos políticos que gestionen ese mientras tanto, pero que planteen un horizonte de superación del capital? Como una forma de superación y de gestión de esta crisis que nos permita imaginar el futuro. Tenemos ese gran reto, que es un reto que va más allá de los incompetentes de Abascal y de Feijóo. Pues nada, Miguel, o sea, me he quedado con muchas preguntas fuera del tintero, nos quedan apenas 2 minutos, lo justo para despedirnos y para darte las gracias. Insisto, el libro de Miguel os lo voy a dejar abajo en los comentarios, en el enlace que os dejaré fijado. Y nada, Miguel, muchísimas gracias, tanto por aquel momento de Londres como bueno, por asistir ahora a la entrevista. Gracias a ti por la invitación, por habernos encontrado hace ya 10 años, ¿sabes? Y nada, ha sido un placer y espero que por lo menos sirva, ¿no? Porque al final la idea del libro es justamente que puede ser una herramienta útil para pensar colectivamente. Yo creo que hay que reconocer que estamos en un momento en donde podemos tener más preguntas que respuestas. Y esas respuestas las tenemos que construir juntas y juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un abrazo. That's all, folks. Pon Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.